comer bastante. No se preocupen. A cambio de ese favor, solo pido toda su atención posible para que estemos en la misma frecuencia. Este es un tema que está en mi mente y está en mi corazón. Todo lo que voy a decir, decidí escribirlo, ya tiene algo de tiempo, porque todo lo que voy a decir lo creo de todo corazón, me he examinado. Es prácticamente son hojas de testimonio doctrinal respecto al cuerpo más importante que hay en la tierra actualmente, que se llama la Eclesía del Señor Jesucristo, que en griego quiere decir la asamblea del Señor Jesucristo. Él dijo sobre esta roca, hablando de la confesión que dio Pedro cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedrecita que tú puedes pulsar en tu mano y aventarla lejos. Pedro. Y sobre esta roca, lo que Pedro acababa de decir cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia está edificada sobre Cristo Jesús, que es la roca. Cristo es la peña, no Pedro. Pedro era una piedra, Cefas en arameo, pero Cristo es la roca de los siglos. Y este tema se llama la iglesia, sus propósitos. Cuando yo vaya a la mitad, voy a pararme para preguntarles si ya están cansados. Si me dicen así, para que no oiga nadie su voz, entonces yo prácticamente pararé. Pero si veo que me dicen que no, entonces terminamos al final. Y no son más que 27 minutos, casi la mitad de lo que les di. Esta era una sorpresita, espero que no se transforme en un error. Les quiero quedar bien con el tiempo. Nadie me pidió eso, yo lo quiero hacer. Tengan listas sus Biblias abiertas, por lo menos en una porción que es Efesios 1. Por favor, Efesios 1. No oigo las hojitas. Le voy a aumentar 5 minutos entonces. Efesios 1. Ahora sí, en el nombre del Señor vamos. Hace mucho tiempo decidí para mí mismo, yo Enoc, decidí para mí mismo que este libro, déjenme mostrárselos, que este libro es la palabra de Dios. Tomé la decisión, tuve que tomar la decisión así. Este libro para mí es la palabra bendita de Dios. Decidí que era la verdad y sigue siendo la verdad, y decidí que sería mi fundamento. Y como iglesia, que ahora pastoreo una iglesia bautista bíblica Betel en Querétaro, queremos siempre ser bíblicos, porque es la verdad y es nuestro fundamento. Quiero siempre fundamentar mis enseñanzas en la palabra de Dios,
que estén basadas en la Biblia. Hay muchas iglesias, por favor escuchen esto con claridad. Hay muchas iglesias llamadas cristianas. La palabra cristianas las tengo en negrillas y entre comillas. Hay muchas iglesias llamadas cristianas que se han apartado de los fundamentos bíblicos. Y no queremos que a nuestra iglesia le pase eso. Y no quiero, como visitante y hermano y consiervo del pastor aquí, que a Macedonia jamás le pase tampoco eso. No queremos apartarnos de la palabra de Dios. No queremos caer en la apostasía. La palabra apostasía significa apartamiento de la verdad, apartarse de la verdad. Y esto que sigue, por favor, escúchenlo con madurez. No todo en una iglesia es cantar. A mí me encanta cantar y me encanta escuchar cánticos. No me lo tomen a vanagloria, pero conozco de memoria más de 1000 cánticos, más de 1000. Si lo dudas, se los canto toda esta tarde. Más de 1000. Maravillosa gracia al Cristo vivo sirvo, santo, santo, santo. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A solas al huerto yo voy, ¿se lo saben? A solas al huerto yo voy. ¿Cuán grande es Él? ¿Se lo saben? Señor mi Dios. 1000 y un poco más de cantos de memoria, los puedo comenzar y acabar de cantarlos. Los he cantado en grupos de pastores. Los pastores empiezan a callar cuando no se saben uno ni otro y me dejan solo cantando. Pero no todo en una iglesia es cantar. No todo en una iglesia es alabar, aunque hay mandamientos que dicen alabad a Jehová. No todo, al decir no todo, no estoy menospreciando, solamente digo, y déjeme repetirlo, no todo en una iglesia es cantar, no todo en una iglesia es alabar, no todo es ofrendar, aunque es un deber, no todo es compañerismo, aunque es hermoso como el que vamos a tener al rato, convivio, compañerismo. Necesitamos columnas que sostengan nuestro edificio espiritual. Y esas columnas, esos fundamentos son nuestras doctrinas. Amén, hermanos. Son nuestras doctrinas. Ejemplo, creemos que Jesucristo es Dios en la carne. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, porque la Biblia dice, cuando Él venga os enseñará todas las cosas. Creemos que el Señor Jesús realmente murió en la cruz y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Y vendrá otra vez para no morir jamás. ¿Lo creemos? Creemos que Dios es uno en el núcleo divino, pero que se manifiesta en 3 divinas personas. Creemos en la seguridad eterna del creyente. Una vez salvo en Cristo, es salvo por los siglos de los siglos. Y creemos que la salvación es una bendición que no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque no depende de nosotros, sino depende de aquel que nos la dio. Que cuando se recibe a Cristo no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Creemos todas las doctrinas que están en la palabra del Señor, pero tenemos que revisarlas eventualmente. Y esta es una, la iglesia, la cual, dice el apóstol Pablo, Él ganó por su propia sangre.
Y hoy hablaremos de los propósitos de la iglesia. Por favor, muchísima atención. La misión de la iglesia en este mundo está determinada por los tres siguientes propósitos. Si quiere anotarlos discretamente, anótelos, los voy a remarcar. La misión de la iglesia en este mundo está determinada por los tres siguientes propósitos. 1. Primer propósito de la iglesia: adorar a Dios y glorificarlo. Efesios 1, 4 al 6, por favor. Un vasito con agua, por favor, que algún hermano. Gracias, pastor. Efesios capítulo 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El primer propósito entonces es adorar a Dios y glorificarlo. Dice la Biblia, estoy leyendo yo solo ahora: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Eso no significa que uno no puede alabar y adorar al Señor en algún otro lugar y momento. Pero cuando la iglesia se reúne, elevamos nuestras voces para cantarle, para orar. A Él sea la gloria. Demos como ejemplo una estrofa de aquel canto que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¿Se lo saben? Tararéenlo conmigo. ¿Saben lo que es tararear? Que cuando no te acuerdas de toda la letra, síguenos. Como hay muchos hermanos que cuando ya no se lo saben dicen: Dios, a los cielos. Pero hágalo. Una sola estrofa. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Con fuerza, hermanos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. La iglesia existe para adorar y glorificar a Dios. Por eso nos perdemos de grandes bendiciones al llegar tarde a las reuniones, hermanos. Y todo lo que la iglesia hace debe apuntar hacia ese objetivo supremo. De hecho, el objetivo de glorificar a Dios debe dirigir todos los actos del cristiano. Dice Pedro, para que en todo sea glorificado. Por esta razón, celulares apagados, los niños bajo resguardo y enseñanza, no cuchicheos en el templo, ni conversaciones largas, ni otro tipo de distracciones que puedan opacar o empañar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. No mirando cómo vienen vestidos otras personas, sino cantando con gracia
no venir con prisa a los cultos. En mi iglesia llego a decir, si usted va a venir un domingo con prisa, va a llegar tarde y marcharse temprano, yo le sugeriría que no venga hasta que tenga un espíritu de entrega total al Señor. Que nuestros fines del culto, al acabar el culto, no sean como el arrebatamiento. Hay iglesias que cuando se acaba el culto parece que una mano gigantesca los arrebató y se fueron a su casa y no se dieron la mano, ni un abrazo santo, un ósculo santo entre las damas, una estrechón de manos entre caballeros, un espaldarazo y una expresión, que el Señor te bendiga. Así que alabarlo es lo principal. Número 2, ven cómo esto va rápido. Número 2, segundo propósito de la iglesia, dar testimonio al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Dar testimonio al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Reciten conmigo de memoria Mateo 28, 18 al 20. Empiezo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La predicación del Evangelio es una prioridad para la iglesia, hermanos. El deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos. Dice Pedro en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no los no creyentes, sino con nosotros. Nos está teniendo paciencia para que tengamos el tiempo para predicar su palabra y entregarla a los que lo necesitan. Esto lo hace la iglesia a través de dos importantes labores, las cuales vemos reflejadas en el mandato de Cristo y en la labor de los primeros discípulos. 1. La labor evangelística. ¿Cuál es la labor evangelística, hermanos? Dar a conocer el Evangelio al mundo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué significa testigos? Mártires por el Evangelio, mártires, dispuestos a morir. Cada creyente tiene el encargo divino de comunicar el Evangelio a quienes lo rodean por amor y obediencia. A este crecimiento se le llama crecimiento cuantitativo. Cuando en este templo, un domingo en la mañana, esta fila esté llena, las otras en nuestros templos, así es también en nuestro templo. Hoy mismo se los podría contar. Nosotros ponemos en el auditorio principal 900 sillas, pero más o menos 250 se quedan sin llenar en el auditorio principal, y siempre tenemos ese reto. Esta es la razón por la que esta congregación está presente esta mañana. Aunque un día esta congregación, un día comenzó con 8, con 4, luego 20, luego 30. Recuerdo como si fuera ayer, cuando tomamos el pastorado de Betel. El pastor anterior había hecho una labor fuerte, bonita. Y esa labor nos dejó a nosotros 149 personas. Le dije a mi esposa: tomamos nota para la historia. 149 personas, un grupo precioso. Yo dije: con este grupo se pueden hacer maravillas. Y le comenté a mi esposa:
Sabes, voy a empezar con un curso que se va a llamar Administración Cristiana, o sea, mayordomía. Cómo manejar su tiempo, cómo manejar su vida, cómo manejar sus bienes, cómo manejar sus dones del Señor, etcétera, etcétera. Una semana entera. Me atreví a ponerle un costo al curso para que no desperdiciaran sus manuales y lo supieran apreciar. Y lo enseñamos de una manera tan clara. Escuchen esto, que al año siguiente éramos 300 personas. 2 años después éramos 500 personas. 7 años después éramos 700 personas. Y así fue corriendo. Cuando tú no te rajas, cuando tú confías en el Señor, cuando tú trabajas y cuando tú sabes que la obra evangelística es importante para el crecimiento, dice la Biblia, díganlo conmigo de memoria, por favor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora todos, pero completo de memoria al par, todos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento. Así que ni el que planta es alguien, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El evangelismo, hermanos macedonios, el evangelismo tiene la gran responsabilidad de ser un método que se llama cuantitativo. Lo que decía un famoso evangelista llamado Campbell Morgan, el evangelio arrastra a los hombres a Cristo. Cuando tú lo vives y cuando tú lo predicas, ya se están acabando las hojas. Oren al Señor. Yo doy gracias a Dios por el evangelismo que nuestra iglesia está haciendo. Lo hacen en los camiones, o sea, en los autobuses de la ciudad, el servicio urbano de transporte. Cuando lo hacen, se sube un joven con la ayuda de otros 3 jóvenes de nuestra iglesia. Tomen nota, jóvenes. Yo sé que aquí no hay transporte urbano. Aquí hay transporte particular, pero en las ciudades latinoamericanas se presta este ministerio. Se suben 4 jóvenes, 3 llevan folletos y tarjetas. Uno de ellos le pide permiso al chofer. El chofer le dice, como en Chile, pague nomás y súbase. Y empieza: señores pasajeros, estamos aquí un grupo de jóvenes de la iglesia tal para darles un mensaje llamado La Ruta que usted no conoce. Y ahí les despliegan el mensaje de Cristo y hacen llamamiento. Y las personas, asómbrese conmigo, 3, 4, 7, 8, 2, 4, 3, levantan sus manos para recibir a Cristo. Después de un mensaje de 12 minutos máximo, no les dan permiso para más tiempo. Y ha sucedido que cuando se bajan otras personas y les dicen a los jóvenes, háblennos más. Qué tremendo. Yo doy gracias a Dios por ese evangelismo valiente. Y algunos van al cerezo, no es otra cosa que la penitenciaría. Otros van a los asilos, otros van casa por casa. Tenemos un pastor que es evangelista. Entre los 8 pastores habemos por lo menos 3 que hacemos evangelismo, y uno de ellos comanda hasta 200 hermanos, 200, para cubrir toda una colonia con folletos y el evangelio de Cristo. Me asombro de ese valor, de ese atrevimiento, y bendigo a Dios porque estamos compartiendo a Cristo, hermanos. El evangelio no debe detenerse porque el mandato de Dios es urgente y permanente. ¿Saben este texto? Síganme si lo saben. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad.
Y ay de mí, y ese texto debe leerse así, y ay de mí si no predicare, si no anunciare el Evangelio. El crecimiento y permanencia futura de la iglesia, oigan esto, el crecimiento y permanencia futura de la iglesia, óiganlo otra vez, el crecimiento y permanencia futura de Betel, de Macedonia, de Calvario, de la iglesia de Cristo Jesús en tal lugar, de cualquier iglesia bautista, bíblica, cristiana, depende de la labor evangelística, así como del crecimiento en madurez espiritual. Si no crecemos, perecemos, hermanos. Y ojalá que nos duela nuestro corazón al pensar en eso. Si no crecemos, perecemos. Si no evangelizamos, si no vivimos la vida cristiana, si no venimos a los cultos, si no ofrendamos, si no avanzamos en los estudios como los de esta semana, si no somos fieles, un día se va a escribir un rótulo que nadie va a leer con letras vivas, sino va a estar ahí invisiblemente, pero Dios lo va a leer, y ese rótulo es Icabod, palabra hebrea que quiere decir traspasada es la gloria del Señor. Cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, surgió la palabra Icabod. ¿Sabe lo que significa? Que habrá iglesias que dejarán de ser iglesias y cuyas instalaciones se cerrarán. Ha habido varios casos en nuestras iglesias en México que se cerraron. Solo quedaban 2 o 3 en un templo como para 150. Y con el tiempo los 2 y 3 se dieron por vencidos y desapareció la iglesia. Ahora hay oficinas gubernamentales porque el gobierno las confiscó las propiedades. Después les cuento más. Cuando esté con mi pierna y muslo comiendo al rato, les cuento más. Hay congregaciones que han ido de 100 hacia abajo. Es lo que Dios diseñó. Lo que Dios diseñó es ir. Hay congregaciones que perdieron su visión y empuje evangelístico. Macedonia, no lo pierdas. No pierdas tu visión. No pierdas tu empuje. Déjeme gritarlo otra vez, a ver si arranco un amén. Macedonia, no pierdas tu visión y tu empuje. Ponlo en las manos del Señor, porque el evangelismo es clave. No es todo, no es toda la gran comisión. Hay más en la gran comisión, pero eso es gran parte. La iglesia siempre debe estar haciendo este trabajo. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? ¿Cuántos nos visitan hoy por primerita vez? Levanten su mano. ¿Dónde están nuestros invitados, hermanos? Lo hago en Betel también. ¿Dónde están las visitas de este domingo? Y no me refiero a visitas apreciadas de hermanos que pasan por aquí y vienen a adorar con ustedes. Qué bonito, pero me refiero a nuevos. ¿Dónde están? Hay un dicho que dice: cuando los cristianos se consagran, los no cristianos se convierten. Pruébelo y verá que eso es cierto, eso funciona. Cuando los cristianos se consagran, los no cristianos se convierten. Con el testimonio de vida y de palabra que cada cristiano hace en su medio y en su núcleo de conocidos, crecerá la congregación. Esta hoja se llama esperanza. Este temblor se llama Parkinson.
Ya se acaban 5 ahora. Y empecé a las 12. No. 5 para las 12, son 12:20. Vamos bien. También deben realizarse actividades en las que la iglesia pueda alcanzar masivamente a otros. Campañas, cruzadas, no les cuento lo que hemos hecho allá, tomaría mucho tiempo. El método bíblico no es formando asociaciones o paraeclesiásticas, aunque tengan buenas intenciones, sino por el trabajo de iglesias que asuman su responsabilidad y envíen misioneros a abrir otras iglesias. Y número 3 y final. Qué bonito se oye eso. Número 3 y final. Amén. Ya despertaron 2 o 3 que estábamos soñando con una pechuga. No, el de la pechuga ya se durmió. No, está bien despierto. Número 3. El tercer propósito de la iglesia: edificar a los creyentes para que éstos lleguen a la plenitud de Cristo. Ya que con esto terminamos, abran sus Biblias todos con gozo, con avivamiento, en el capítulo 4 de Efesios. Vamos, hermanos. Capítulo 4 de Efesios. De Efesios capítulo 4, los versículos 11 al final. Efesios 4, 11 al final. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. ¿Cómo no? Pastor me va a ayudar con la lectura de viva voz. Dice entonces el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificar a los creyentes para que éstos lleguen a la plenitud de Cristo. La meta máxima del creyente es ser como Cristo. Él no solo quiere salvarnos, sino quiere cambiarnos para llegar a ser conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros y se vale de la iglesia para ello. La obra de edificación de los cristianos es el área de actividad más diversa en la iglesia. El trabajo de edificación tiene que ver con el llevar al crecimiento espiritual a cada miembro de la iglesia, valiéndose de educación cristiana, institutos bíblicos, etc. Atención, es aquí donde los pastores tienen un papel predominante. Ore por nosotros. Déjeme leerlo otra vez. Es aquí donde los pastores tienen un papel predominante. Ore por nosotros. Déjeme leerlo en otra versión.
Es aquí donde el pastor tiene un papel predominante. Por favor, ore por su pastor y apóyelo. Su trabajo principal es preparar sermones, preparar lecciones, desarrollarlas lo mejor posible y persuadir a su congregación a ir junto con él. Eso se llama liderar. Junto con él para lograr cierta meta. Esto se logra enseñando a los cristianos las doctrinas, previniéndolos así de las falsas enseñanzas. Me salté un pedacito. El trabajo de edificación tiene que ver con el llevar al crecimiento espiritual a cada miembro de la iglesia. Es aquí donde los pastores tienen un papel predominante. Esta labor es la que produce el crecimiento cualitativo, de calidad, como el evangelismo, el cuantitativo. Esto se logra enseñando a los cristianos las doctrinas bíblicas, previniéndolos así de las falsas enseñanzas, instruyéndolos en los principios de la vida espiritual para la formación de un carácter cristiano. ¿Se acuerdan de la página anterior cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Esperanza. Esta página que sigue es la penúltima y se llama Ya Merito. Capacitando a los creyentes para hacer la obra del ministerio y conduciéndolos a ser como Cristo. Esa labor se llama el hacer discípulos. Otra pregunta para esta iglesia. No les hago ninguna pregunta que no haya yo hecho a la iglesia que yo pastoreo, porque me preocupa esa iglesia. Y tengo que ser honesto, me preocupa más aquella iglesia porque allí estoy responsablemente para edificarlos y Dios me va a llamar a cuentas. Hermanos, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor nos va a llamar a cuentas. A mí me va a llamar a cuentas por una iglesia que pastoreé en Celaya 9 años. Me va a llamar a cuentas por una iglesia nueva que abrimos mi esposa y yo en la ciudad de Puebla, 5 años. Me va a llamar a cuentas por 4 obras que con grupos pastorales iniciamos como iglesia y nos íbamos cuando ya quedaba un pastor con ellos. Fue un tiempo muy precioso y ahí están las 4 iglesias. Y me va a llamar a cuentas por una iglesia llamada Iglesia Bautista Bíblica Betel, cuyo pastorado lo tomé en el 1992 y la he pastoreado 27 años, casi voy para 28 años. Y yo me tengo que parar un día frente al Señor y darle un reporte de lo que hice, de lo que no hice, de lo que pude hacer y no hice, de lo que quedó inconcluso por mi falta de diligencia en todo caso. Y voy a estar cara a cara con el Señor, pero no me preocupo porque usted también va a estar. Cada cristiano, sea pastor o no, va a dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta solo por esas iglesias, voy a dar cuenta por mi matrimonio, cómo traté a mi esposa. Voy a dar cuenta por mis hijos, si los instruí en el camino. No es de mi esposa la responsabilidad principal, era y es mía, y la compartimos los dos, pero vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Vamos a dar cuenta por 9 años de evangelismo de tiempo completo, en donde no pastoreé, solo viajé con campañas y campañas y campañas y campañas. Y voy a dar cuentas también por muchas otras campañas que he tenido siendo ya pastor.
Por eso dije hace rato, no me gustaría estar en los zapatos de muchos varones de iglesias que se van a parar delante de Cristo para dar su reporte. Si eso no es verdad, entonces nada en la Biblia es verdad, pero es verdad. Estaremos delante de Cristo. Todos nosotros comparezcamos delante de Cristo. La verdad es que me hace temblar, no de miedo, no de pavor, de responsabilidad. Me hace temblar el nada más pensar cuando me toque mi turno y escuche yo aquella voz que es como aguas bajando de una corriente grande. Dice Apocalipsis 1, estruendo de muchas aguas, la voz de Cristo. Y Él me va a decir, comparece. Y yo tengo que dar los pasos y pararme frente al augusto trono celestial. Dice la Biblia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Está preparado? Son cosas reales, son cosas proféticas. A esta labor se le llama ser discípulos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer y hacer crecer a otros. Y la iglesia es el medio que Dios usa para capacitar al cristiano en todas las áreas. Capacitación en el área intelectual, porque le impartimos conocimiento bíblico. Capacitación en el área emocional, al proveerle de un sentido de pertenencia, un ambiente de amor, aliento y consolación. Atiende sobre todo el área espiritual de los creyentes, impartiendo enseñanzas bíblicas que moldean el carácter, que nos conducen a conocer más a Dios. Nos instruyen a apartarnos cada vez más del pecado y nos permiten saber todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y quiere hacer por medio del Espíritu Santo, para que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. Y por qué no, en el área social también. En la iglesia aprendemos cómo relacionarnos con los demás y somos convencidos a hacer más por los demás. Ore por las actividades edificativas de la iglesia como educación cristiana, los fundamentos, instituto bíblico, cursos especiales como Sermón del Monte, Proverbios, seminarios. Yo recuerdo 2 temas por lo menos que el pastor dio aquí sobre la vida del rey David. Qué lástima que solo pude oír 2. Qué triste que algunos que pudieron oír los otros 4 que haya dado no lo oyeran. No lo sé, pero son cursos que nos hacen crecer y nos hacen pensar. Seminarios, retiros, matrimonios, la predicación constante en la iglesia. La predicación tiene el propósito de dar crecimiento espiritual. Si pueden ver estas hojas, esta partecita de arriba se le llama sprint. Cuando yo veo correr a Benji, me ha tocado verle echar 2 carreras, una de relevos y otra, no me acuerdo, de 100 kilómetros, creo, no sé cuántos fueron. Pero la segunda vez que lo vi correr, no pude evitar las lágrimas. Y yo decía, ¿es aquel taquito que está corriendo? Cuando nació lo envolví a mi hija en la cobijita calientita y parecía un taco de suadero. Taco gringo, pero taco de todos modos. Sin sabor. No es cierto. ¿Por qué salió esto? El sprint, gracias. Mi esposa, ¿qué haría yo sin mi esposa al estar predicando?
sprint. Es el último esfuerzo que haces y aquí va. Dios ha provisto hombres dotados especialmente para hacer esta tarea. Si lo dudan, vean Efesios 4:11 con calma y aquí vamos a terminar. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, pero hoy ya no hay apóstoles como los principales, ahora hay misioneros. A otros profetas, ya no hay profetas como Isaías, pero ahora hay predicadores. A otros evangelistas, concepto neotestamentario, el que va itinerantemente predicando la palabra del Señor. Y a otros pastores maestros, como uno que acaba de predicar hace rato en Betel, que se llama Enoc Gutiérrez Lozano. Nuestro hijo es un pastor maestro. Y ustedes tienen en esta congregación un pastor maestro. No cualquiera es pastor-maestro, es un don que Dios da. Por eso insisto, oren por nosotros, lo necesitamos. Ellos se encargan de dar dirección bíblica a la iglesia a través de la enseñanza y oración. Por eso Pablo decía, y nosotros persistiremos. Además, ahí va el sprint, hay cristianos llamados a ejercer un ministerio de enseñanza o predicación, a quienes los pastores capacitan para hacer esa labor. Glorifico al Señor porque en la iglesia hay muchos dones, y es de Él de quien vienen. Glorifico al Señor porque hay varones, adultos y jóvenes varones que predican la palabra, cada uno con el estilo que Dios les dio. Esto está en Romanos 12, 4 al 8 y Efesios 4, 11 al 16. En nuestra iglesia, quiero que el nombre de Dios sea glorificado y quiero animarlos, porque sé que aquí, numéricamente hablando, es una iglesia que va creciendo, pero ya hay, y ustedes me van a decir cuántos hay. ¿Cuántos hay aquí que han pasado aquí al frente a predicar? Un mensaje de 5 minutos, de 10, de 15, de 20 o de 30, o como el pastor predica, 50 o más, pero que han predicado por lo menos una vez. ¿Quiénes son esos varones? Los quiero felicitar. Levanten su mano. Que han predicado algún mensaje. 1 mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos y 5 con el pastor. Tal vez hay otro más que no esté presente hoy. Gloria al Señor por esos que entran al quite, que entran en ayuda, que meten el hombro. En nuestra iglesia hay casi 50 varones predicadores, no pastores, predicadores en quienes podemos dejar, si quisiéramos, no lo vamos a hacer, pero pudiéramos los pastores ir a hacer campañas todos y quedarse 2 meses en la iglesia sin pastor. No lo vamos a hacer, pero esos 50 pueden enseñar. Quiero hacer otra invitación como hice anoche, ayer. Quiero hacer otra invitación. ¿Cuántos están aquí? ¿Varones o damas? Damas o varones que han leído conmigo todos estos trozos bíblicos, que me han escuchado compartir algunas aplicaciones prácticas y que en estos días, si les ha tocado estar en todas las reuniones que hicimos, miércoles, sábado
y hoy, o 2 días, en el caso de algunos que no pudieron venir a todas las reuniones. Pero ¿cuántos están que quieren decir, hermano, reconozco que Dios ha tocado mi corazón, reconozco que Dios me ha hablado y yo quiero tener un corazón sensible y quiero responder a la voz de Dios? No estoy hablando de que te hagas un pastor. Si fuera así, ¿por qué no? Pero no estoy hablando de eso ahorita. No estoy hablando a que te hagas un misionero de la noche a la mañana. No estoy hablando a que te hagas un evangelista o un predicador. Estoy hablando a que reconoces que Dios te está llamando a hacer algo más profundo, algo más que solo asistir, algo más que solo ofrendar, todo lo cual es bueno, algo más que orar un momento cada día, algo más que servir en algo aquí dentro del templo. Reconoces que Dios te está llamando a verter tu vida en otros, que Dios te está llamando a consagrarte, a que reconozcas que has andado lejos del Señor en parte, no perdido, no descarriado del todo, pero no tan cerca como debes estar. Y reconoces que oíste la voz de Dios en todos los textos que hemos usado desde el miércoles, especialmente todos los textos que usamos en estas 2 horas. Me gustaría saber si Dios tocó tu corazón y quieres tomar una decisión. Tu decisión podría ser consagrarte más al Señor, o podría ser acercarte más al Señor, o por qué no, podría ser llegar a apoyar de cerca a tu pastor, más cerca de lo que lo has hecho en la obra que él está haciendo. O por qué no, apoyar más al núcleo de varones, que a lo mejor, quiero pensar, son 6 o 7 varones que se mueven fuertemente en la congregación, que hacen esto, hacen aquello, participan en lo otro, y tú te has mantenido un poquito al margen, pero Dios te llamó. No me importa que seas un muchachón de 15 años, o de 18, o de 20, o sobre todo si eres cabeza de hogar, hombro de la iglesia. Quiero saber cuál de esos corazones Dios tocó. Dímelo con un acto. Ven aquí al frente sin que tengas que decir nada. Dama o caballero.